Bienvenidos a quienes se van uniendo. En breve daremos inicio cuando ya hayan regresado todos. Listo, doctora. Ya retornamos todos a la sala principal. Perfecto, César, muchísimas gracias. Bueno, yo estuve de infiltrada en cada uno de los grupos, decidí no intervenir. Cada grupo utilizó una metodología diferente, se organizaron distinto, algunos proyectaron, otros hicieron a manera de conversatorio y realmente esa es la riqueza de este espacio. Entonces, espero que todos, digamos, hayan tenido una grata experiencia. Vamos a dar inicio. Entonces, por favor, ¿quién va a ser el representante del grupo uno? Que nos cuente, por favor, su nombre, con quiénes estuvo en el grupo, de qué países son y que nos dé una rápida respuesta a las tres preguntas, es decir, que nos cuente una experiencia institucional o práctica destacada en cuanto a la adaptación de estas tendencias globales o uso de tecnologías o en el caso de que vayan a hablar de inteligencia artificial, un aprendizaje clave que se hayan llevado y una propuesta para integrar este tipo de tecnologías emergentes o inteligencia artificial en la formación médica. Entonces, iniciemos con el grupo uno, por favor. Hola, buenos días por acá, buenas tardes por allá. Hola, Soy, Gonzalo. hola, soy Gonzalo Gonzalo Navarro de ANFEM de México. Estuvimos en el grupo número uno. En el grupo estuvimos Diana Iris y un servidor de México, Diego Valenzuela de Chile y el doctor Manuel Pérez de Perú. Estuvimos básicamente discutiendo en un conversatorio todo lo que hemos estado escuchando y más que nada las vivencias que hemos tenido en nuestras instituciones, ¿no? Puntos clave que podemos tener sobre las tendencias globales en la educación médica, obviamente la integración de salud digital, análisis de datos clínicos, la inteligencia artificial en la formación médica es lo básico y es lo que toda institución educativa debería de comenzar a integrar, ¿no? Veíamos también que hay una transición hacia los currículums o planes de estudio mixtos y de unas metodologías más activas y el uso creciente de tecnologías impulsadas por contextos sanitarios reales. Por ejemplo, veíamos el caso de aquí de una compañera de México del turismo médico, la complejidad clínica y los sistemas de salud, pues todos tenemos un contexto diferente y cómo estas tecnologías han estado afectando los programas de estudio en cada uno de nuestros entornos, ¿no? Dentro del aprendizaje de la mesa, pues veíamos que el reto no es solo digitalizar lo que ya tenemos, sino usar la tecnología con intenciones pedagógicas y con evidencia educativa. La resistencia institucional suele estar ligada a modelos de enseñanza y evaluación obsoletos. Veíamos el caso de un compañero que nos comentaba que los directivos o los coordinadores de los programas pueden estar con toda la intención de modificar los currículum con nuevas tecnologías, pero si los docentes que aplican este modelo o el programa no lo quieren realizar, es totalmente un fracaso, ¿no? Veíamos también que la inteligencia artificial debe ser complementaria y como estrategia así, complementaria obviamente a la clínica y que la clínica no debe de desaparecer, sino que no se debe sustituir el razonamiento clínico ni el juicio profesional. Es un complemento a la inteligencia artificial y la evaluación no cambia. La tecnología solo va a transformar el aprendizaje, ¿no? Y por último, experiencias, pues ya les comentaba ahorita lo del turismo médico, cómo el turismo médico en una parte específica de la región de México ha modificado el currículum en tendencia a que los alumnos comprendan esas nuevas tecnologías, pero a la vez también no se deje de lado el razonamiento clínico, ¿no? Y por último, niveles recomendados, veíamos que en el uso de tecnologías de inteligencia artificial sí debe de haber una flexibilidad en el uso, por ejemplo, pero en ciertos aspectos específicos. ¿En cuáles? A lo mejor en el estudio del alumno, en el estudio autónomo, en creación de simulación de casos clínicos, en una retroalimentación.
pero debe de haber una regulación estricta, institucional, en ciertos aspectos, como cuáles, como en evaluaciones, en exámenes y en actividades que vayamos a evaluar al alumno en su juicio crítico o profesional, sí debe de haber una regulación estricta, ¿no? Eso es lo que veíamos a grandes rasgos en el grupo. Gonzalo, muchísimas gracias. Ya iremos viendo la tendencia en respuesta, pero definitivamente la implementación de la inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse y debemos generar alfabetización en su uso. Me gustaría que nos cuenten un poco desde el grupo cómo es eso del turismo médico, o sea, como para nosotros escuchar a mayor profundidad la experiencia. Sí, claro. No sé si la Yo doctora Diana estoy quiera aquí. comentarnos. Por favor, doctora Diana, cuéntenos un poco al respecto. Es muy interesante. Es un fenómeno que vivimos en la frontera norte de México. Lo que sucede es que los servicios de salud de las regiones estas que tenemos turismo médico son considerados de muy buena calidad, tienen muy buena calidad. Y las personas que vienen, que están cercas en Estados Unidos y no tan cerca, porque tenemos personas que viajan desde Canadá, acuden a la frontera a atender sus situaciones de salud. Por darles un ejemplo, la atención odontológica en Estados Unidos es muy cara y todo lo que es ortodoncia también es muy caro, lo estético también es muy caro, entonces vienen a la frontera y obtienen atención de primer nivel con excelentes tecnologías, con médicos o odontólogos o profesionales de la salud que están educados a nuestra manera latina, que son muy clínicos, etcétera, etcétera, y saben combinar esto de las nuevas tecnologías con todo esta educación tradicional que tenemos clínica. Y entonces ofrecen un servicio muy cálido, de mucha calidad, y a ellos les gusta mucho ese servicio. Entonces, el turismo médico inicialmente era en la frontera, pero el turismo médico ha crecido tanto que ahora representa un porcentaje del PIB importante para todas las entidades que estamos en frontera y se mueve muchísimo dinero a través de ello. Entonces, nosotros egresamos profesionales de la salud, y no solo hablo de los médicos, nutriólogos, fisioterapeutas, enfermería, etcétera. Egresamos profesionales de la salud con esta calidez que nos caracteriza, muy adentrados en los temas tecnológicos y en todo lo que está a la vanguardia, y ofrecen estos servicios de salud de muy buena calidad que para nosotros serían muy caros de obtener, para ellos son muy económicos. Entonces, ahora tenemos hasta reclutadoras de salud en Estados Unidos y en Canadá que buscan, por ejemplo, pacientes bariátricos. Allá les hacen los preoperatorios y todo, y vienen para acá, se operan y llevan todo su procedimiento posoperatorio aquí. Hay reclutadores estéticos u ortodóncicos que reclutan y viene incluido hasta el vuelo, hasta los hospedajes, del tiempo de recuperación. Y para ellos, como reclutadores, es un negocio, y para nosotros, como personas que ofrecemos el servicio en la frontera, también es un negocio, y sigue siendo más barato para las personas que vienen desde Canadá, desde Nueva York, desde Florida, etcétera. Entonces, es un fenómeno interesante. Luego podemos ahondar un poquito y les puedo hablar inclusive con números porque hay estadísticas importantes. Entonces, yo les hablaba de cómo nosotros preparamos a nuestros egresados para las necesidades propias de nuestro país, de nuestra comunidad, que accede a los servicios públicos de salud, pero a su vez los exponemos a toda la modernidad y todo lo vanguardista, porque también van a trabajar en esas otras áreas. Casi todos nuestros profesionales tienen 2 o 3 trabajos en la frontera, y trabajan en ambos escenarios. Una desventaja de todo esto del turismo médico para el sistema de salud es que nuestros profesionales les va tan bien afuera
que no quieren trabajar en las instituciones públicas ya, porque se frustran al no tener todo lo que necesitan, se frustran al no poder aplicar todos los conocimientos que ellos tienen, se frustran de que las instituciones muchas veces ponen las propias trabas que todos conocemos de las instituciones públicas de salud. Y además las instituciones son exigentes con los tiempos, con el volumen de atención, etcétera. Entonces nuestros profesionales en promedio duran un año en las instituciones públicas de salud y luego renuncian para dedicarse a sus instituciones privadas. Entonces, por ejemplo, ahorita nuestras instituciones privadas no tienen cardiólogos, no tienen neumólogos, no tienen nefrólogos, no tienen un montón de especialidades que abundan en mi medio, pero porque los médicos dicen, si yo le voy a dedicar a una institución pública que me va a hacer enojar todos los días y que me va a frustrar y que no me va a dejar trabajar libremente y que no me va a dar los insumos para lo que yo necesito para ofrecerle la calidad que yo veo que se le ofrece en la privada al paciente, nomás hago corajes y me pagan en un mes lo que allá afuera ganó en un día, pues bye y renuncian. Ese es nuestro fenómeno de Bueno. turismo médico. Diana, muchísimas gracias por este aporte porque nos lleva a pensar también o a hacer una cantidad de reflexiones con respecto no solamente a las necesidades de nuestras comunidades donde se están formando los médicos, sino realmente esa necesidad de formar el médico que necesita el mundo, que tenga una capacidad de adaptabilidad y nuevamente que sea un aprendiz de por vida, porque pues finalmente estos fenómenos como el turismo médico pues también requieren unas actualizaciones y unas adaptaciones a otro tipo de poblaciones distintas a donde fueron formados. Bueno, muchísimas gracias al grupo uno. Ahora nos vamos con el grupo 2, que nos cuente, por favor, quiénes integraron el grupo 2. Y antes de que nos den respuesta a la pregunta, cuéntenos un poco cómo les fue trabajando en equipo. Por favor, grupo 2. Hola, yo soy Felipe de Chile. En el grupo estuvimos con Alfonso, que es de México, con Alejandra Quiroz, que también es de Chile, con Mili Sánchez, que es de Perú, y también con el doctor Roberto Mosqueira, que también es de Perú. En la discusión, la verdad es que se dio espontáneamente que convergimos en varias cosas que se hacen en nuestras instituciones que son bastante similares. En la primera parte de la conversación sobre las tendencias actuales, destacamos sobre todo la incorporación de inteligencia artificial y la incorporación de la simulación clínica como una herramienta pedagógica muy útil actualmente. Y hablamos de manera más somera sobre los estándares internacionales, ¿cierto?, que pueden regular a las instituciones educativas, eh, como por ejemplo en aspectos de calidad, en aspectos de evaluación, autorregulación, etcétera. Para el desarrollo de las tres preguntas de abajo, nos centramos sobre todo en la inteligencia artificial porque es lo que todos conocíamos de mejor manera, o compartíamos de manera más clara. En relación a la experiencia institucional o prácticas destacadas, al menos dos de las personas que trabajábamos en el grupo, habíamos tenido la experiencia de la incorporación de la inteligencia artificial como parte de la ejecución propia del del trabajo del cuerpo académico, específicamente en utilizar chatbots entrenados, ¿cierto? Y perfectibles en el tiempo al que uno le entrega un programa de curso, resultados de aprendizaje, didáctica, sugerencias de metodología para los resultados de aprendizaje que buscamos, dando una respuesta tipo feedback que permite ir autorregulando, modificando los programas que tiene el académico e ir haciendo las adaptaciones sugeridas si es que a la luz del académico, ¿cierto?, parecen o no pertinentes. En relación a eso, y la segunda pregunta, el aprendizaje clave que nos llevamos respecto a esas intervenciones es que sean de este estilo o similares, pareciera que la incorporación actualmente en la ejecución de la educación médica nos permite tener una suerte de mayor eficiencia en los procesos que implementamos. Eficiencia en el tiempo que lleva a construir un programa, un plan de estudio en general, el tiempo de análisis que implica, el tiempo de feedback que implica, y de esa manera se traduce en un
un ahorro de recurso humano directo en términos horarios, ¿cierto? Que permitiría optimizar otros muchos procesos para los cuales quizás dejamos en segundo plano por no disponer de las horas académicas que sin duda a todos nos deben faltar en las distintas instituciones. Y respecto a las propuestas concretas y viables de implementación, nos parecía que la integración de la inteligencia artificial en los planes de estudio de manera transversal, ¿cierto? Sería útil tanto para el estudiante como para los académicos, capacitando a ambos en su uso apropiado para el académico, para entregar estrategias probablemente, ¿cierto? Para hacer más eficientes sus procesos y para el estudiante que aprenda a convivir y a utilizarla a la luz de lograr resultados de aprendizaje significativos y de utilizarla en aspectos eh, que les permitan tener un aprendizaje situado de acuerdo al contexto clínico, siempre aplicado a la clínica con el objetivo de mantener una humanización continua dentro del proceso formativo del perfil de egreso que se busca, para evitar caer, ¿cierto?, en el miedo de la sobretecnologización probablemente del proceso. Felipe, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que ustedes abordaron uno de los temas más relevantes en la actualidad con respecto a la utilización de inteligencia artificial y es la gran tendencia de la educación médica de precisión. Y es cómo yo utilizo esa inteligencia artificial para adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la retroalimentación individualizada para el estudiante. Muy alineado con que no todos aprendemos igual y no todos enseñamos igual, pero pues para esto se hace necesario un fortalecimiento en las capacidades docentes de su utilización y pues también del conocimiento por parte de los estudiantes. Quisiera saber si alguien más del grupo tiene algún comentario adicional con respecto a la dinámica de trabajo o algo que le haya llamado la atención del proceso de discusión del equipo. ¿Les fue bien en general? Creo que sí, perdón, tomando la palabra, creo Sigue, que por favor, sí, Alfonso. eh, tuvimos ideas muy parecidas y creo que estuvimos congeniando en varias de las ideas que estuvimos diciendo, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, que es un tema súper delicado, pero creo que todos estamos de acuerdo que mientras la aplicación de la misma, de la herramienta, y considerarlo como una herramienta, ¿no? Sea en el beneficio siempre, ¿no? De la asignatura del estudiantado y que sea transversal y que sea aplicable y que sea reproducible y que tenga significado, creo que ahí es donde vamos a estar haciendo las cosas bien. Entonces, la verdad es que la dinámica estuvo muy padre y también me llevó eso. Perfecto, Alfonso, me encanta. Ustedes, miren, ahorita yo los veo un poco como con no tanta confianza entre los equipos, pero ustedes van a ver y el doctor Mauricio no me dejará mentir. Al final, la camaradería que hay en los grupos y cuando nos veamos en Medellín, todos se van a abrazar con todos, así sea la primera vez que se ven. Es fantástico cómo se van fortaleciendo las relaciones. Bueno, nos vamos con el grupo número 3. Cuéntenos, por favor, quién va a liderar pues esta presentación y cuáles son los integrantes del grupo. Sí, maestra Marcela. Muy Hola, buenas tardes Carla. a todos. Bueno, vamos a comenzar de acuerdo a cómo se fueron planteando las preguntas y las coincidencias que tuvimos los participantes. Voy a mencionar a mi equipo, que está integrado por Roxana Rodríguez de Perú, por Gordon Bannett de Vidales de México, por Sara Bedoya de Colombia y una servidora Carla Celorio, igual de México. Creo que todos coincidimos en que la mayoría de nuestros planes de estudios o universidades a las que estamos afiliadas sí cumplen con estos criterios estrictos que marca algunas asociaciones internacionales, como por ejemplo la Federación Mundial para la Educación Médica, la Asociación Europea para la Educación Médica, la Asociación de Facultades de Medicina. Bueno, nuestros planes de estudios cumplen con estos criterios, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una coincidencia en esas tendencias globales que deben de buscar los planes de estudio actual en la parte de la formación médica. También coincidimos en el uso de algunas tecnologías emergentes como es el uso de la simulación clínica, el aprendizaje híbrido, que yo creo que eso desde la pandemia, pues la virtualidad y la práctica fue algo que fuimos integrando
Yo recuerdo que en mi universidad tenemos un área, el área de simulación clínica, y quienes estábamos impartiendo algunas asignaturas prácticas, como por ejemplo propedéutica médica, lo que hicimos fue trasladarnos a lo que era el laboratorio, y mediante la proyección íbamos haciendo las prácticas y los alumnos de alguna manera participando también en la medida de sus posibilidades, pero es decir, el aprendizaje híbrido también desde la pandemia llegó para quedarse. Los entornos virtuales, miren lo que estamos haciendo el día de hoy, cuántos países estamos coincidiendo en un mismo escenario, independientemente de esos kilómetros que nos separan. Y por supuesto, el hecho de poder seguir buscando la formación de competencias, buscar que los modelos educativos de alguna manera estén centrados en lo que el estudiante es capaz de hacer y cómo integrar sus conocimientos, habilidades y actitudes. Para ello voy a mencionar una experiencia del profesor Gordon que mencionaba. En mi clase se hizo un consenso con los profesores para regular el uso de la inteligencia artificial. Se establecieron reglas sobre su uso para que si está, para qué sí está permitido y para qué no está permitido su uso. Y también se establecieron algunas consecuencias del mal uso de la inteligencia artificial. En su caso, él mencionaba que se sugiere que las actividades sean escritas y a mano para asegurar que el alumno las lean y que la información pues realmente sí sea como que analizada y obtenida y quede ese aprendizaje. Yo les platicaba también de otra experiencia que para nosotros es una tendencia también porque es algo que estamos aplicando después de la pandemia, que era la vinculación de los estudiantes con la comunidad. Ellos a lo mejor pueden adentrarse en el uso, no sé, de una herramienta como la inteligencia artificial para conocer cuáles son las problemáticas o las demandas actuales de la población, cuáles son las estrategias para responder, pero eso es desde la parte del aula teórica o el análisis, pero los llevamos a la comunidad y entonces ellos se enfrentan hacia el escenario real donde ya están hablando con el paciente, donde están identificando las problemáticas que efectivamente mencionaron que tenía la comunidad, por ejemplo, el acceso de agua potable, problemas de seguridad alimentaria, y ellos empiezan a poner en práctica habilidades como la educación, la promoción a la salud, y entonces estás evaluando desde el escenario real las habilidades que tiene el estudiante, los conocimientos teóricos, la parte práctica, las habilidades blandas, algo tan sencillo como la comunicación. Es decir, sí podemos integrar las tecnologías con la práctica real, siempre y cuando se hagan en una medida responsable. Y bueno, también analizamos un poquito acerca sobre la responsabilidad institucional y docente en el uso de la inteligencia artificial. Creo que muchas de nuestras universidades cuentan con departamentos o áreas o con comités de ética que evalúan de repente estas situaciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos no nada más la parte formativa. En el egreso, por ejemplo, elaboración de artículos, tesis, desde pregrado hasta posgrado. Y una de las problemáticas reales a las que nos hemos enfrentado últimamente con la llegada de la inteligencia artificial, pues es el nivel de plagio o uso de inteligencia que pueden tener ciertos trabajos, ¿no? Nuestros comités de éticas están de alguna manera capacitados y tienen instrucciones sobre qué hacer en estos casos. Y ojo, no es para irnos directamente en contra del estudiante o del profesor, es una manera de identificar áreas de oportunidad para ver entonces en qué debemos de mejorar. Eh, la flexibilidad y la regulación es algo que debe de estar, es decir, el uso permitido para la parte del apoyo formativo, el uso regulado, la transparencia y la supervisión, lo que comentaba uno de los profesores. Los estudiantes deben de reportar cuando han utilizado la inteligencia artificial. Y esto no demerita un trabajo, porque incluso para poder estructurar un trabajo dentro de una herramienta de inteligencia artificial hay que estructurar una instrucción. O sea, no es como que el trabajo se haga solo. La exigencia del razonamiento explícito, la argumentación clínica y la toma de decisiones justificadas. Seguir trabajando sobre el aprendizaje basado en problemas, el análisis de casos clínicos, artículos científicos. Ahorita que yo estaba viendo los países que participan, Colombia, Perú, Chile, yo en lo personal
Hay un momento en mi asignatura de salud pública donde nosotros evaluamos el contexto y la situación que hay en otros países y nos podemos dar cuenta que aunque los objetivos del desarrollo sostenible son los mismos para todo el mundo, a lo mejor las necesidades para México prioritariamente son unas, para Colombia son otras. Entonces, esta parte de buscar que ellos puedan argumentar, puedan analizar y puedan justificar sus respuestas y, por supuesto, buscar siempre la corresponsabilidad ética entre la institución, el docente y el estudiante, porque creo que todos estamos inmersos en el uso de las tecnologías, o bueno, en este caso de la inteligencia artificial, que para muchos puede ser una herramienta muy valiosa, pero para otros a lo mejor pudiese ser algo que de repente puede debilitarnos. Me gustaría, maestra Marcela, y con esto voy cerrando, rescatar el comentario de la maestra Diana Cervantes que hablaba de la frustración que tienen los médicos y que por qué muchos se quieren ir a la parte privada y ya no estar en la parte pública. Y decía ella que porque no cuentan con todos los recursos, de repente cuestiones de administración, creo que valdría la pena que además de hablar de las habilidades clínicas, también estemos pensando en que la formación del médico desde la parte básica debe de ir también dirigida a esa parte de la gerencia, de la administración, de la gestión de recursos. Yo siempre le digo a mis alumnos en salud pública, aquí estamos formando líderes, estamos formando tomadores de decisiones. A mí no solamente me conviene que ellos identifiquen una problemática en la comunidad, a nosotros como universidad nos interesa saber qué propuestas tienen ellos o de qué manera van a aportar, ya sea desde un escritorio o bien desde el trabajo de campo para la resolución de ese problema. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros quisiera mencionar algo aparte. Muchas gracias. Carla, muchísimas gracias por la intervención. Me parece que tuvieron una discusión muy rica en donde tuvieron la oportunidad de contrastar las diferentes maneras en que se está implementando estas nuevas tecnologías en cada una de sus instituciones. Yo quiero resaltar algo muy importante que tú mencionas y es la formación de ese médico integral con múltiples competencias. Yo quiero invitarlos a, si tienen algún momento la posibilidad de revisar un documento que nosotros tenemos desde la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, lo lanzamos hace poco, en marzo de este año, y son los resultados esperados de aprendizaje y procedimientos del internado médico, en donde tenemos clasificados los resultados esperados de aprendizaje en unos dominios de competencias y ahí nosotros tenemos dos dominios que son bien importantes, que es la parte del médico como gestor, ¿m? Porque tú puedes tener muchísimo conocimiento y habilidades clínicas, pero si no sabes cómo gestionar los recursos, cómo enfrentarte, por ejemplo, a la optimización del mismo recurso, a la distribución de los tiempos, a la programación, no sé, de una planilla de turnos médicos, pues digamos que vas a tener unos retos adicionales. Y en este documento también ponemos algunas pues resultados esperados de aprendizaje que debe tener el médico en cuanto a la utilización de las tecnologías, no solamente en el campo clínico, sino también como investigador. Y esto se contrasta con desde la ética y el profesionalismo, cómo él mismo debe declarar su utilización o entender en qué momentos se utiliza y en qué no, y también esto cómo podría afectar la seguridad del paciente. No sé si alguien más del equipo número 3 quiera hacer algún comentario adicional. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buen proceso de discusión. Ahora nos vamos con el equipo 4. Que nos cuente, por favor, cómo les fue abordando estas tres preguntas ya para irnos acercando al cierre de la jornada de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Enzo Basualdo de Perú. Estuve yo recibiendo la información, organizándolo. Hemos hecho en la sala número 4. Estuvimos 5 participantes. La doctora Pesantes de Ecuador, doctor Ortiz, doctor Mesa y la doctora Tamara Jorqueira de Perú y mi persona. Bueno, como estamos viendo, la realidad en sí de Latinoamérica, el boom de la IA, la simulación, todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Todos los grupos y nuestro grupo también. Con respecto a las tendencias globales actuales en educación médica,
¿Cuáles son las más relevantes para nuestra institución? Nosotros ahí somos dos participantes de universidades estatales, otros de universidades privadas, y claro, existen aún limitaciones entre ambas, bien claras, y bueno, algunos hemos creído convenientes incluirlo y otros aumentar en las mallas curriculares de las facultades de medicina actividades de simulación clínica con incorporación de estas actividades como la realidad de la colega de Lima, de la Universidad San Martín de Porres, donde está incluido dentro de todos los cursos de clínicas y quirúrgicas, con énfasis en habilidades blandas y que inclusive sus alumnos van una vez a la semana al centro de simulación como parte de los cursos que se dictan en los semestres respectivos. Asimismo, incrementar el uso adecuado de las TICs y la IA es algo que todos hemos coincidido. Impulsar estrategias de enseñanza activa en la educación médica y también impulsar el buen uso, del buen uso de la enseñanza híbrida en algunos escenarios, ¿no? Porque el buen uso hace que el docente se acerque a los alumnos en momentos claves, donde puede haber feriados, donde puede haber alguna clase fuera en la noche nocturna, donde normalmente no se llevan clases normales en una facultad de medicina, ¿no? También con respecto a la responsabilidad institucional y docente en la formación médica, dice qué niveles de flexibilidad y regulación, ¿no? Deberían establecerse para el uso de la inteligencia artificial. Todos hemos considerado que debe existir una normatividad institucional en cada realidad, en cada facultad, que regule el buen uso de esta inteligencia artificial en la docencia. Y asimismo, implementar capacitaciones en los docentes, ¿no? Para el uso de la inteligencia artificial en la docencia. Y asimismo, asegurar que el mal uso o que no se use la IA para sustituir el razonamiento clínico, ¿no? Que debe ser una actividad complementaria. Asimismo, con respecto a cómo definir un marco de uso que potencie el aprendizaje sin comprometer el desarrollo del razonamiento clínico y el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué decisiones y juicio, en la toma de decisiones y juicio profesional? Creemos que debería hacerse un énfasis en los cursos de ética que se dicten, ¿no? En las facultades sobre el buen uso de las prácticas de la IA, del uso de la IA en educación médica, ¿no? Y realizar actividades flexibles que permita el uso de la IA. Sin embargo, en las prácticas clínicas se sugiere, dice, debería hacerse, ¿no? Si bien es cierto, los alumnos pueden usar la IA en sus casos clínicos, en caso de simulación, durante sus clases, ¿no? Generalmente en las partes de práctica deberían hacerse posterior a las prácticas unos conversatorios internos en el cual se pueda interiorizar los conocimientos adquiridos, potenciando el pensamiento crítico de los alumnos, que usaron por su parte cada uno de repente herramientas de IA. Y con respecto a las facultades, ¿cómo pueden las facultades evitar la simple digitalización de las prácticas tradicionales y avanzar hacia una integración intencional de la tecnología? Bueno, aquí nos quedamos, creo que nos quedó un poco corto el tiempo, pero sí hubo algo que en algunas realidades, como en Perú, se está fomentando pasantías, ¿no? Pasantías de estudiantes de medicina. Entonces, creemos que esto podría ser una estrategia que puede enriquecer el intercambio, no solo del conocimiento de las realidades locales de los alumnos, sino asimismo del aprendizaje, ¿no? Adquirido, y así como también conocer las formas del aprendizaje de sus casas de estudio, que sus casas de estudio les ofrece, ¿no? Para nosotros también tener algo que en el cual nos pueda también dar énfasis para poder mejorar nuestros procesos. Eso sería todo. Muchas gracias. Enzo, muchísimas gracias. Antes de indagar si alguien más del grupo quiere hacer alguna intervención adicional, ustedes discutieron un punto súper importante que fue mencionado por el doctor Francisco, y es cómo realmente uno debe implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje que fomenten el pensamiento crítico y la integración de los conocimientos por parte de los estudiantes. La inteligencia artificial llegó hace bastante, se viene, digamos,
adoptando su utilización de manera muy acelerada. Nuestros estudiantes, que la mayoría son de generaciones centennial o menores, la utilizan en su vida diaria. Entonces, nuestra responsabilidad como docentes es orientar un uso adecuado, pero también garantizar que el estudiante adquiera la competencia esperada para su nivel de formación. Por eso es tan importante hacer una revisión de los currículos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se utilizan. Estrategias como las vimos, el One Minute Preceptor, por ejemplo, promueven el pensamiento crítico y ahí el estudiante no le puede decir a usted, no, espérese un momento, le pregunta a ChatGPT, no. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué te hizo pensar que este paciente debíamos enviarle esto o aquello? En un futuro, ¿qué harías distinto para tener un desenlace diferente en este paciente? Entonces, cada vez, y nunca me cansaré de repetir esto, es una necesidad la profesionalización del ejercicio docente. Estas estrategias de enseñanza-aprendizaje requieren formación estructurada o por lo menos requieren una comprensión de las teorías pedagógicas básicas para que yo entienda que es diferente sentarme acá a hacer una clase magistral de 2 horas y se hace lo que yo digo y punto, versus una aula invertida, una implementación de simulación adecuada, utilización, yo incluso a través de la propia inteligencia artificial le puedo enseñar a los estudiantes a autoevaluarse. ¿Listo? Venga, yo les enseño a hacer elaboración de preguntas de selección múltiple con única respuesta y usted, que es un estudiante autorregulado, evalúese de manera permanente con información valiosa. Entonces, me parece que todos como grupo llegaron a esta conclusión. Grupo 4, ¿alguien quiere hacer algún comentario adicional? Sí, pero Marcela, ¿me permite? Mauro, por favor. Sí, yo participé en el grupo 4, suscribo plenamente lo señalado por mi colega Enzo. Lo que yo quería comentar es, en el caso nuestro, por ejemplo, yo dirijo la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Tumbes, que está en la frontera peruano-ecuatoriana. Es una escuela relativamente joven, que recién va a cumplir 12 años, ¿no? Tiene un número todavía reducido de egresados, bastante limitado, y tenemos problemas muy serios con la capacitación de nuestros docentes, ¿no? Nuestro laboratorio de simulación está en etapa de equipamiento, todavía no tenemos un instructor acreditado de simulación o varios instructores. Por otro lado, en el tema de informática e inteligencia artificial, pues los colegas por ahí se autoforman, ¿no? Están tratando de aprender algo, pero no ha habido una capacitación así bien programada, sistematizada. E igualmente en el tema de metodologías activas para la educación médica, la mayoría de nuestros colegas son especialistas, algunos tienen título de oftalmólogo, es traumatólogo, cardiólogo, etcétera, pero no han sido formados en docencia. Entonces, tenemos esa limitante, ¿no? No son docentes médicos, son especialistas en su campo, pero nadie los formó como docentes. Entonces, nos falta capacitación en ese tema de docencia médica, nos falta capacitación en simulación y peor, en el tema de inteligencia artificial, informática y otras herramientas. Obviamente tenemos también limitaciones, ¿no? Para poder supervisar, para poder de repente apoyar a nuestros estudiantes. Entonces, creo que es muy importante en ese tema la orientación, la asesoría, ¿no? De las instituciones, como en el caso nuestro lo está haciendo ASPEFAN, que es nuestra Asociación Peruana de Facultades de Medicina, y por eso yo tenía el interés también de participar en este programa panamericano, porque creo que por este medio vamos a conseguir esa ayuda, esa asesoría, ¿no? Que es tan necesaria en escuelas tan jóvenes y que están en lugares tan alejados de la capital como es el caso de nuestra escuela profesional de medicina de la Universidad Nacional de Tumbes. Gracias. Mauro, muchísimas gracias por esa intervención y usted me acaba de quitar las palabras de la boca. Precisamente ese último segmento yo se lo iba a decir. Lo valioso de que estén aquí
Es uno, que se resaltan estos puntos que ustedes pueden ir a llevar a tocar a sus otros. Ustedes acá tienen cargos directivos, la gran mayoría, pero también pueden ir a sus facultades y hacer solicitudes puntuales con muchos aprendizajes que se van a llevar de este programa. Pero adicionalmente con la formación de redes, y lo hemos visto pasar, de repente se terminan haciendo apadrinamientos o se solicitan directamente programas de formación. Cada una de las asociaciones que estamos acá presentes tenemos diferente oferta académica no formal, cursos, diplomados, talleres que de repente también les podemos apoyar en fortalecer esa formación docente en sus instituciones. Con esto damos por finalizado, faltando 6 minutos, a la segunda sesión, tema 3 del programa Panamericano de Alta Gerencia. Los felicito, me parece que tuvimos una participación maravillosa. De ahí, digamos que está la riqueza de este programa. También tuvimos unos speakers fantásticos que nos apoyaron muchísimo, como con esos hilos conductores y esas ideas que nos teníamos que llevar fijos para nuestras instituciones. Mm, Roberto, una pregunta, cuéntanos. Sí, Marcela, tenía una pregunta para mis amigos de grupo, para Alfonso y Felipe. Bueno, nosotros estamos haciendo el curso clínico, yo enseño pediatría. Quería consultarle cómo han usado ellos el chatbot en sus... Ellos comentaron durante la discusión que están usando chatbots esto para el aprendizaje. ¿Cómo me aconsejarían iniciar en la parte clínica? ¿Como un tutor, como toma de decisiones con casos clínicos, como evaluador de casos SOCE, o como un acompañamiento para una guía, por ejemplo, de reanimación neonatal? ¿Qué me aconsejarían ellos hacer para poder iniciar estos chatbots en mi curso? Bueno, Roberto, sí, muchísimas sí. gracias por tu pregunta. Alfonso, por favor, apóyanos con la respuesta. Voy a compartirte, Roberto, una experiencia que ahorita ya es propia, pero que no salió de mí. Un amigo mío, precisamente del ANFEM, el doctor Ismael Piedra, me comparte su chatbot, que es de una mamá simulada y que creo yo que es una excelente manera de comenzar. ¿Qué es la mamá simulada? Le pregunta el estudiante directamente, bueno, primero comienza el profesor, ¿no? Y le dice al chatbot, quiero trabajar con una mamá simulada. Correcto, a partir de ahora soy una mamá simulada. Y entonces empieza el estudiante a preguntarle, dígame señora, ¿cómo la puedo ayudar el día de hoy? Y se arranca el chatbot solito. Mi niño tiene 3 días con fiebre, ha presentado un exantema o bueno, unas manchitas en su cuerpo, pa, 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 pa. Claro, no estamos viendo una cara, estamos escuchando nada más una voz, ¿no? De ahí hay una conversación entre la inteligencia artificial y el estudiante en el cual la mamá simulada le responde todo el caso clínico al estudiante con las pistas clínicas, etcétera. Se imaginarán que todo esto es clínico porque pues no hay exploración física, pero tampoco le piden estudios de laboratorio. Y después de esta conversación, el estudiante tiene la capacidad de hacer solicitud de laboratorios o pedir alguna prueba específica o etcétera, que ya sea a través de la interacción del estudiante o de la propia madre simulada, se le da la respuesta para llegar a un abordaje clínico. Lo padrísimo de este punto es que, esto en pediatría, ¿no? Lo padrísimo de este punto es que al mismo tiempo le podemos decir nosotros, profesores, muchas gracias. Terminamos aquí la mamá simulada. Ahora platícame y dame la retroalimentación de cómo fue el abordaje clínico del estudiante contigo. Y de inmediato dice, yo veo como puntos positivos tal y tal y tal. Creo que como puntos a mejorar podría estar esta y esta otra. Se fue por este lado, debió de haber sido por este lado o etcétera. La cosa es que la retroalimentación es personalizada y sobre todo inmediata, que es con lo que nos estamos enfrentando ahorita de la falta de la retroalimentación inmediata. Es una experiencia que hay acá, que yo estoy implementando ahorita. Bueno, yo no doy la clase de pediatría, pero como doy la clase de fisiopatología, de repente les meto algunos casos pediátricos. Yo más bien trabajo con un chatbot igualito, pero de adultos, y aquí es el adulto, el paciente enfermo, el que te da la clínica, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que ahorita lo estoy trabajando yo. Creo que es una manera muy sencilla de comenzar, porque hay una interacción directa.
No estamos inventándonos cosas porque nosotros estamos cargando los casos clínicos y nosotros le decimos por dónde irse a la inteligencia artificial. No estamos tampoco haciendo que el estudiante investigue con cualquier inteligencia artificial, estimulando que cualquier inteligencia artificial se vaya a alucinar con las respuestas que dice. Y lo que sí es que estamos evaluando inmediatamente y sobre todo en las evaluaciones también entra la parte de la actitud y la aptitud, que creo que es importantísima en este mundo renovado de la evaluación que tenemos ahorita, ¿no? Eso es en cuanto a mi perspectiva. No sé qué tenga que decir Felipe. Alfonso, mil gracias por este super tutorial ultra flash de utilización de inteligencia artificial. De verdad, las posibilidades son infinitas. Yo acá quiero aprovechar y me tomo rápidamente la palabra. En el marco del Congreso Mundial de Educación Médica de ASCOFAME, les acabo de mandar el link para el sitio web y un promocional al grupo de WhatsApp. Tendremos 4 talleres de inteligencia artificial. Digamos que las líneas temáticas son inteligencia artificial y tecnologías educativas, simulación clínica e impacto social de la educación médica. Y en el marco del Congreso habrán talleres que se certificarán de manera independiente a la certificación del Congreso. Y precisamente tendremos 2 talleres enfocados específicamente en la creación de chatbots Chatbots. activos para la utilización de inteligencia artificial en procesos de educación médica. Bueno, siendo Excelente. la 1 en punto, damos por finalizada esta jornada. Muchísimas gracias a todos por la participación. Que tengan un maravilloso sábado. Nos mantenemos en contacto a través del grupo de WhatsApp y les iremos enviando información con respecto al proyecto integrador final y a las actividades posteriores a cada jornada. Que tengan un muy buen sábado. Chao, chao. Muchas gracias.